Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Estados Unidos certifica a Colombia en la lucha que libra contra las drogas y reconoce los avances logrados en el último año por el actual gobierno en la reducción de los cultivos ilícitos. Memorando Casa Blanca, presidente Donald Trump. En Colombia, el presidente Iván Duque ha logrado avances tempranos en el retroceso de los niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor y en los esfuerzos para reiniciar un programa de erradicación aérea dirigido por Colombia. Las últimas mediciones registradas en el 2018, tanto en el informe de la Casa Blanca como en el de la Organización de Naciones Unidas, reportan no solo una leve disminución de las plantaciones de hoja de coca, sino también un freno a la tendencia de crecimiento que venía presentando en los últimos 7 años. Hoy vemos cómo la comunidad internacional no solamente reconoce el esfuerzo, sino que quiere seguirnos apoyando a nosotros en el combate contra el narcotráfico. Y eso también lo celebro. Pese a ello, la preocupación persiste. Las áreas sembradas superan las 170.000 hectáreas y ante este monumental reto, la fumigación aérea continúa siendo una de las principales herramientas que evalúan implementar las autoridades colombianas. Y en ese sentido, para el gobierno nacional, la aspersión aérea es otra forma de avanzar en la erradicación de los cultivos ilícitos sin exponer la vida y seguridad de quienes adelantan esta tarea. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, y el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio José Archila, explican el significado y los alcances que tiene la certificación emitida por el presidente Donald Trump. Analizan qué representa para la lucha contra las drogas que continúa librando Colombia y para la corresponsabilidad que tienen los Estados Unidos como principal país consumidor. Responden si Colombia volverá o no a las fumigaciones aéreas con glifosato. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo la certificación a Colombia como país cooperante en la lucha contra las drogas. Celebró el retroceso en el aumento de los cultivos ilícitos y resaltó el esfuerzo del gobierno del mandatario Iván Duque por reactivar un programa de aspersión aérea que lleve a disminuir las áreas plantadas con hoja de coca en Colombia. La noticia: 5 años fue el plazo que fijó la administración estadounidense para lograr de manera conjunta con Colombia la reducción a la mitad de las plantaciones de hoja de coca. El punto clave de esta noticia: el fantasma de la desertificación que amenazaba a Colombia se aleja por ahora, gracias a los resultados que han arrojado las últimas 2 mediciones que fueron reveladas por la Casa Blanca y por la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, las cuales muestran que en el año 2018 hubo una leve disminución en el número de hectáreas cultivadas. Estos 2 reportes también muestran un estancamiento en el aumento progresivo que desde hace 7 años venían presentando las plantaciones ilegales de hoja de coca en Colombia. Es un parte de tranquilidad para Colombia. La lucha antidrogas que sigue librando el país suramericano finalmente recibió un nuevo espaldarazo de Estados Unidos. La certificación como un país comprometido con ese propósito fue oficializada a través de este memorando presidencial emitido por el mandatario de la Unión Americana con fecha del 8 de agosto de 2019. En Colombia, el presidente Iván Duque ha logrado avances tempranos en el retroceso de los niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor y en los esfuerzos para reiniciar un programa de erradicación aérea dirigido por Colombia. Al comunicar el respaldo a Colombia, Donald Trump destacó la meta fijada para la reducción de los cultivos de hoja de coca.
Este progreso debe continuar y expandirse, y mi administración trabajará con nuestros socios colombianos para alcanzar nuestra meta conjunta de 5 años de reducir a la mitad el cultivo de coca y la producción de cocaína para finales de 2023. El reconocimiento a los esfuerzos de Colombia en su batalla contra los cultivos ilícitos llegó 2 años después de las amenazas de desertificación que en 2017 había lanzado el propio mandatario estadounidense. El gobierno de los Estados Unidos consideró seriamente designar a Colombia como un país que fracasó en sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico, debido al extraordinario crecimiento del cultivo de coca y la producción de cocaína en los últimos 3 años, incluyendo cultivo récord en los últimos 12 meses. El actual gobierno colombiano recibió hace un año el país con más de 200.000 hectáreas de hoja de coca. En lo que va corrido del gobierno, a través de erradicación manual y sustitución de cultivos, se han eliminado 80.000 hectáreas. Nosotros logramos parar ese crecimiento exponencial que se venía presentando en los últimos años. Y gracias a su esfuerzo, logramos por primera vez en 7 años parar ese crecimiento exponencial. Según la Oficina Nacional para las Políticas sobre el Control de Drogas de la Casa Blanca, con corte al año 2018, Colombia registró 208.000 hectáreas de hoja de coca. Un año antes, en 2017, el informe de la misma oficina fijó la cifra en 209.000 hectáreas. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló en su más reciente informe que Colombia cerró el año 2018 con 169.000 hectáreas, mientras que en el año 2017 esta oficina registró 171.000 hectáreas. Es decir, que de 2017 a 2018 hubo una reducción del 1,2%. Hoy vemos cómo la comunidad internacional no solamente reconoce el esfuerzo, sino que quiere seguirnos apoyando a nosotros en el combate contra el narcotráfico. Y eso también lo celebro. Yo los invito a que participen en este programa La Noche. A través de las cuentas de Twitter pueden opinar utilizando la etiqueta numeral La Noche Certificar Es. La Noche Certificar es a propósito de la noticia más importante del día de hoy. Queremos conocer ustedes qué piensan de esta decisión que ha tomado la administración estadounidense, el presidente Donald Trump, de mantener la certificación a Colombia. Hoy tenemos a los protagonistas de la noticia. Vamos inmediatamente a la capital colombiana, a la ciudad de Bogotá. Allí nos acompaña Carlos Holmes Trujillo. Señor Canciller de Colombia, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, buenas noches. Me alegra mucho saludarlo a usted y a los televidentes. El gusto es nuestro, señor Canciller. Muchos hoy le han preguntado a usted, señor ministro, ¿cuál es el principal significado que tiene la certificación que ha hecho los Estados Unidos a Colombia? Yo le quiero cambiar el sentido de esa pregunta, señor Canciller. ¿Qué hubiera implicado para Colombia la desertificación por parte de los Estados Unidos? No, de haberse presentado tal decisión, hubiera sido muy negativa para los esfuerzos que hace Colombia bajo el liderazgo del presidente Duque en la lucha contra el problema mundial de la droga. Afortunadamente, ese escenario no se presentó y hoy lo que tenemos es el reconocimiento por parte del señor presidente de los Estados Unidos a los esfuerzos liderados por el presidente Iván Duque, a la acción constante de distintas instituciones, porque este es un esfuerzo de muchos héroes que han trabajado en esta lucha para efecto de frenar esa tendencia creciente y empezar a presentar una disminución. Significa además que la relación con los Estados Unidos continúa, como lo habíamos señalado, en un magnífico momento. Es un momento de cooperación, es un momento de unidad de propósitos, es un momento de comunidad de objetivos. Así que hay que seguir con el análisis positivo de esta gran determinación que hoy anunció el señor presidente Trump. Es un paso adelante y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando con la misma intensidad, con igual decisión, bajo el liderazgo del presidente Duque, para efecto de continuar disminuyendo el número de hectáreas de cultivos ilícitos que infortunadamente fue una herencia maldita que recibió el presidente Duque. Señor Canciller, ¿el fantasma de la desertificación estaba latente? Había muchas especulaciones, pero déjeme decirle
que la impresión que siempre tuve en los diálogos constantes con las autoridades americanas fue la de que había una gran comprensión sobre el esfuerzo, que había una gran identificación de los pasos que estaba dando Colombia en la dirección correcta, pero naturalmente nadie puede anticiparse a señalar cuál es el resultado final de este tipo de procesos. Por fortuna, la percepción que se tenía se convirtió en realidad a raíz del anuncio hecho por el presidente Trump y naturalmente ese es un motivo de satisfacción para los colombianos y, por supuesto, para la administración que preside el presidente Duque. Señor canciller, hasta hace unos meses escuchábamos declaraciones del presidente Donald Trump bastante fuertes en contra del presidente Duque en lo que tenía que ver con la lucha contra las drogas. Me gustaría que desde su perspectiva me explicara qué cree usted, canciller, que cambió la percepción del presidente Donald Trump. ¿Cuáles fueron esos factores que permitieron que en este momento la administración estadounidense no solo tomara esa decisión, sino manifestara de una manera tan clara no solo el respaldo al presidente Iván Duque, sino también celebrando los esfuerzos y los resultados tempranos que ha venido dando en su afán de disminuir los cultivos ilícitos en Colombia? Si usted recuerda, la relación de la administración del presidente Duque con el presidente Trump ha estado distinguida por la cercanía y la cordialidad. Los encuentros que tuvo el señor presidente Duque con el presidente Trump con motivo de la Asamblea de Naciones Unidas el año anterior, la visita oficial que hizo a los Estados Unidos, la gran recepción que recibió por parte del presidente de los Estados Unidos. Es verdad que en algún momento hizo algunas afirmaciones críticas, pero con posterioridad. Él mismo señaló que tenía noticia de los grandes esfuerzos y del buen trabajo que estaba haciendo en la administración del presidente Duque. Y con respecto a su pregunta, es muy claro que la percepción la cambiaron los hechos, la realidad. Ahí están las cifras. Se frenó una tendencia que era de crecimiento anual del 30% anual, 30% anual. Y ahora lo que se tiene es una disminución de 1.2%, según lo indican tanto las cifras del Departamento de Estado como las cifras que dio a conocer recientemente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De manera que esa es la realidad en este momento, es una realidad positiva para Colombia, para la relación con los Estados Unidos, para el futuro de nuestro país, y lo que hay que hacer es seguir trabajando porque no hay duda que es una lucha muy exigente y muy desafiante. Hay quienes aseguran, señor Carlos Holmes Trujillo, señor canciller, que la decisión también tiene una lectura o una interpretación geopolítica en la medida de que de certificar a Colombia era fortalecer a Nicolás Maduro y de alguna manera esa noticia le hubiese encantado al dictador venezolano. ¿Usted qué piensa de esa interpretación y también de esta lectura que puede darse de esta decisión que toman los Estados Unidos? Ya el propio presidente Trump explicó las razones por las cuales reconoce el esfuerzo que ha venido haciendo el presidente Duque en materia de lucha contra el problema mundial de la droga. Con respecto a las cifras, ahí están los hechos, son clarísimos, son varias las fuentes. Y con respecto a Venezuela, lo que tenemos es una comunidad de propósitos con los Estados Unidos. Venimos trabajando en permanente consulta en el marco de la Organización de Estados Americanos, en materia bilateral. Consultamos permanentemente con los Estados Unidos como miembro que somos del Grupo de Lima. Y no hay duda en el sentido de que dejar atrás la dictadura y la tiranía de Maduro será muy útil en la lucha que tenemos que seguir enfrentando para derrotar finalmente el problema mundial de la droga, que tiene que ser el objetivo de la comunidad internacional. En esta materia también fue muy clara la decisión anunciada por el presidente Trump, y hay que decir que vamos a seguir trabajando en la misma dirección. Y vamos a seguir trabajando en la misma dirección porque es de conveniencia, no solamente para Colombia, sino para la región, y naturalmente es de conveniencia para los avances que se hagan en la lucha contra el problema mundial de la droga. Señor canciller, usted me habla de una herencia maldita que recibió el gobierno del presidente Iván Duque y al mismo tiempo celebra que en estos dos informes, tanto el reporte de la Casa Blanca como el documento que presentó la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de Naciones Unidas,
En estos dos reportes indican no solo una leve disminución de los cultivos ilícitos en el 2018, sino también que se quebró esa tendencia al alza que se venía presentando en los últimos 7 años. ¿Usted por qué cree que el gobierno de los Estados Unidos nunca desertificó al gobierno del presidente o entonces presidente Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta ese aumento tan grande que se venía dando de los cultivos ilícitos? Yo no quiero interpretar las razones que en su momento tuvo el presidente Trump para actuar como lo hizo con respecto al anterior presidente de Colombia. Creo que en este momento lo fundamental es resaltar las razones que fueron muy explícitas en el reconocimiento público que ha hecho el señor presidente Trump con respecto a los esfuerzos que viene haciendo Colombia. Y usted señala algunos de ellos. Frenar una tendencia de crecimiento anual del 30% para que ahora se registre una disminución del 1.2% es realmente consecuencia de un esfuerzo gigantesco. Y con respecto a la herencia que recibió el señor presidente Duque, también lo menciona el señor presidente Trump en el anuncio que hizo en el día de hoy. Ahí se refiere a la herencia que el presidente Duque recibió de su antecesor, de manera que lo que señala el gobierno colombiano es no solamente satisfacción por la manera como se pronunció hoy el presidente Trump, sino por la manera como se refiere a algunos puntos centrales que han sido resaltados permanentemente en el diálogo con los Estados Unidos y con la comunidad internacional por parte del gobierno Duque. En ese memorando también el presidente Donald Trump plantea una meta y un plazo para esa meta. Asegura que trabajará de manera conjunta con el gobierno del presidente Iván Duque para reducir los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína a la mitad, y que esto se logrará en 5 años, exactamente el plazo que pone es el 2023. Señor Canciller, para lograr esa meta, ¿Colombia va a volver a fumigar? El presidente Duque ha sido muy claro en el sentido de que la lucha contra el problema mundial de la droga requiere acudir a todas las herramientas disponibles. Aquí no se trata de una sola acción ni de una sola herramienta. Se trata de tener a disposición de esta lucha, que es de gran conveniencia para Colombia y para la humanidad entera, todos los elementos disponibles. Esta es una de las características de la política que viene poniendo en marcha el señor presidente Iván Duque. La aspersión, sin duda ninguna, en nuestro caso, cumpliendo con los condicionamientos de la Corte Constitucional, es una herramienta útil. Así lo demuestra la experiencia en el pasado y no hay ninguna razón para abandonar ese elemento que ha demostrado históricamente ser de gran utilidad. Pero esto también hay que hacerlo acompañado de las otras posibilidades que se tienen en esa materia: erradicación, sustitución de cultivos, desarrollo alternativo y todas las herramientas que hagan posible avanzar en la lucha contra el problema mundial de la droga, que es un flagelo en cuya solución tenemos que avanzar con gran decisión, como lo hace la administración Duque. Señor Canciller, pero también hay quienes aseguran que esa meta es bastante compleja de cumplir. Además de la aspersión aérea, ¿de qué manera el gobierno piensa llegar a esa meta? Estamos hablando que en este momento no hay menos de 170.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca en Colombia. La meta que plantea la administración estadounidense es de 85.000 hectáreas más o menos al año 2023. ¿Qué tan factible es lograr este propósito, este anhelo que no solamente tienen los Estados Unidos, sino también los colombianos, porque son víctimas directas de las consecuencias que generan en todo el territorio nacional el aumento no solo de los cultivos, sino también de la producción de cocaína? Mire usted las cifras. Durante la administración del presidente Duque se han erradicado 71.240 hectáreas. Sí. Eso quiere decir que la cifra que se menciona en el anuncio hecho por el presidente Duque es perfectamente viable.
tenemos la erradicación manual, tenemos el anuncio hecho por el presidente de la República en el sentido de que se aumentará el número de grupos de erradicadores a 150. Recordemos que cuando se inició la administración había 23, se elevó a 100 y el propósito, como acabo de señalarlo, es llevarlo a 150. De manera que estamos frente a una posibilidad real de avanzar y demostrar resultados concretos. Lo fundamental que es la decisión, la organización, la integralidad de la acción, y eso es lo que se ha logrado en virtud de la característica de la acción del gobierno del presidente Duque, que reúne todos esos elementos. En resumen, es perfectamente posible y no es sino mirar las cifras que hasta ahora se han alcanzado. Para finalizar, usted me ha explicado muy bien, canciller, lo que representa en términos positivos para Colombia. ¿Qué gana Estados Unidos certificando a este país suramericano? La lucha contra el problema mundial de la droga es una responsabilidad compartida. Así lo aceptamos los Estados Unidos y Colombia. Esta es una lucha común. Por eso Colombia, además, ha salido otra vez al escenario multilateral a defender el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado. ¿Qué quiere decir lo uno y lo otro? Lo primero significa que esta es una responsabilidad de todos. Lo segundo significa que cada país que tiene que ver con cualquiera de los eslabones de la cadena tiene que adelantar una lucha muy fuerte contra el eslabón que le corresponda, donde hay producción contra la producción, donde hay transformación contra la transformación, donde hay consumo contra el consumo, donde hay tránsito contra el tránsito, donde hay lavado de activos contra el lavado de activos, donde hay desvío de precursores químicos contra el desvío de precursores químicos, donde hay contrabando de armas contra el contrabando de armas. Esa es la visión de Colombia y para eso es fundamental el trabajo conjunto que venimos desarrollando y seguiremos desarrollando con los Estados Unidos. Señor Canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche y en buena hora. Esta decisión que toma el gobierno de los Estados Unidos, también sabemos que la diplomacia colombiana bajo su liderazgo se movió bastante en el país norteamericano, teniendo en cuenta ese reto tan fuerte y el impacto que también genera en los altos círculos de la política estadounidense, la cantidad de hectáreas, las miles de hectáreas cultivadas con hoja de coca que aún hay en Colombia. Señor Carlos Holmes Trujillo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jefferson. Para mí siempre es gratísimo acompañarlos. Le agradezco inmensamente la felicitación, pero déjeme decirle que este es el trabajo, la consecuencia del trabajo de muchos héroes, de muchos funcionarios dedicados y de un país que acompaña estos esfuerzos con la cooperación de países como los Estados Unidos, porque estamos enfrentando un problema común que debemos combatir mediante acciones de responsabilidad compartida. Muchas gracias a ustedes. Canciller, gracias. Vamos con otro punto de vista. En este momento quiero integrar en Bucaramanga, en Colombia, a Daniel Rico, director de ese análisis, politólogo e investigador, experto en temas relacionados con economías criminales, investigador también de desarrollo rural. Daniel, bienvenido a La Noche. Hola Jefferson, buenas noches para ti y un saludo para toda la audiencia de La Noche. Daniel, quiero conocer tu opinión frente a esta noticia el día de hoy, la certificación que hace Estados Unidos de Colombia como un país que coopera en la lucha contra las drogas. Me gustaría que en términos muy claros, muy didácticos, le explicáramos a nuestros televidentes eso en qué favorece a Colombia, por qué es positivo, por qué lo celebra tanto el gobierno colombiano. Pues Jefferson, hay varias perspectivas. Yo creo que esto es un triunfo de la diplomacia colombiana. No es un triunfo de un resultado operativo, que las condiciones de narcotráfico hayan cambiado sustancialmente. Es un triunfo en que han logrado conectar a los Estados Unidos con una agenda nacional geoestratégica que involucra otros temas más allá que solamente los temas de antinarcóticos. Eso es muy positivo para el país. Es proyectarse como un socio estratégico que no solamente está interesado en reducir las hectáreas, sino en generar procesos de estabilización regional que son muy importantes, especialmente cuando vemos el agravamiento de la crisis en Venezuela. Entonces, desde esa perspectiva, desde lo diplomático, es muy importante y yo creo que el canciller tiene mucho mérito en reclamar este éxito para sí mismo. Pero también esto es un mensaje político y estamos viendo hoy
que yo la verdad no comparto la lectura de optimismo de que se han transformado profundamente las condiciones. Yo veo aquí es la estabilización del peor boom cocalero en la historia. Lo que vemos según el reporte de la semana pasada es que la producción de cocaína se incrementó en este periodo. Se habla mucho de las hectáreas, pero las hectáreas variaron solamente 1%, pero lo que creció fue la producción de cocaína, la cual aumentó en 5.8%. Eso no son buenas noticias para Colombia. Estamos produciendo más cocaína que en cualquier otro momento de la historia y, sin embargo, recibimos una certificación. Hace 2 años teníamos menos cocaína y había una amenaza de desertificación. Por otro lado, nuestros vecinos vemos que Bolivia, que tiene un taxímetro del narcotráfico 8 veces menor que el de Colombia, se produce 8 veces menos cocaína, acaba de ser desertificado. Entonces, aquí entran muchos factores a jugar y yo creo que Colombia ha logrado posicionar una agenda estratégica y diplomática mucho más allá. Y nos ahorramos las consecuencias de tener temas de revisión de visados, sanciones económicas y volver otra vez a lo que fue las relaciones colombo-estadounidenses de los años 90 durante el gobierno Samper, que eso es dramático y nefasto para empresarios, ciudadanos y para todo colombiano. Entonces, esto es importante, son unas buenas noticias, pero se requiere mucho más que este avance diplomático que ya se logró, se requiere una transformación profunda de la estrategia de control de drogas en Colombia. Hace unas semanas, en un pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional, quedó abierta la puerta para que el gobierno nacional vuelva a utilizar las fumigaciones aéreas, las aspersiones aéreas, como herramienta para reducir el aumento de los cultivos ilícitos. Daniel, ¿hasta dónde cree usted que este factor fue fundamental para que fuese certificada Colombia nuevamente? Pues fue un mensaje importante porque de alguna manera es el mensaje que la Corte Constitucional no va a ser un obstáculo en este proceso, pero también es un mensaje que queda incompleto, porque lo que hemos planteado aquí mismo en este espacio en la noche RCN es que la aspersión aérea es una herramienta importante, pero no es una solución definitiva o no es una estrategia en sí misma. Y la pregunta es, ¿cuáles son los recursos con los que dispone Colombia y cómo va a ser esa cooperación en materia presupuestal con los Estados Unidos frente a ese programa? Y ahí tenemos muchas preguntas. No tenemos todavía claridad de cuánto es el costo de la aspersión por hectárea, cuáles son las zonas, cómo se van a cumplir los protocolos que manda la Corte y de qué periodos de tiempo estamos hablando. Yo veo y creo que la herramienta de la aspersión aérea es una herramienta muy importante que el país no debió haber renunciado a ella, pero utilizándola dentro de una estructura integral de desarrollo social, de desarrollo rural y de presencia y condiciones de justicia y seguridad en el territorio. La gran pregunta es cómo se va a usar ahora y a partir de cuándo, porque ya este gobierno gastó el primer año y todavía no están listos el programa, ni los pilotos, ni el químico, ni nada de eso. Entonces yo creo que estamos hablando de un proceso que va a empezar para los últimos 2 años del cierre de gobierno. Pues a propósito de la decisión que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos de certificar a Colombia en la lucha contra las drogas, el ministro de Defensa colombiano Guillermo Botero ha anunciado que el próximo año se retomaría la fumigación aérea con glifosato. El herbicida ha sido el centro de intensos debates frente a su eficacia y su posible riesgo en la población. Precisamente el mes pasado la Corte Constitucional abrió la puerta para que se reactive esa herramienta, pero de forma condicionada. A pesar de que los recientes informes tanto de la Casa Blanca como de la ONU indican que se quebró la tendencia al aumento del número de hectáreas de coca en Colombia, el gobierno insiste en ampliar la estrategia para eliminar estas siembras ilícitas de una forma más efectiva. Necesariamente, el tema del glifosato hace parte de este debate y el pasado 18 de julio, la Corte Constitucional abrió la posibilidad para que el gobierno pueda acudir a esta herramienta siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. El Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente y, por otro, a la solución al problema de las drogas ilícitas. En total son 6 condiciones. Quizás la más importante es que el Ejecutivo debía mostrar que esta actividad no supone riesgo alguno para la salud de la población. Ponderando la necesidad de contar con todos los instrumentos que estén al alcance para combatir las drogas ilícitas, dando siempre un adecuado manejo a los posibles riesgos que puedan generarse.
Hay quienes dicen que es necesario volver a la aspersión aérea con glifosato para evitar costos económicos y humanos. Como por ejemplo, el caso del policía José Carvajal Rueda, quien hace 8 meses perdió sus piernas al pisar una mina antipersonal cuando cumplía labores de erradicación de cultivos ilícitos en Tarazá, Antioquia. Si tal vez las personas que hacen las normas tuviesen un hijo de pronto en este momento erradicando, entonces apoyarían totalmente la aspersión aérea, porque yo creo firmemente que salva vidas en 2 aspectos. Salva la vida de todos nosotros, que más allá de ser policías o de ser militares, somos seres humanos, y yo pienso que la vida del ser humano debe estar por encima de muchas cosas. El desfile militar del Día de la Independencia y el abrazo que recibió del presidente Iván Duque fueron el escenario para que Colombia y el resto del mundo conocieran a este patrullero que hoy es ejemplo de superación. Yo dije, no, yo quiero salir caminando, y desde siempre, desde el primer día que fueron los ensayos, yo iba caminando con mis prótesis y caminando, así me doliera, pero era como eso, demostrarme a mí mismo que era capaz y demostrar tal vez a personas posiblemente que a futuro pasen por esto, o los que de pronto ya han transcurrido después de mí, que se puede. Y es que hay quienes aseguran que la aspersión aérea puede ser una herramienta para que no se pierdan vidas, como la que estuvo a punto de perder ese patrullero que de milagro sobrevivió, pero perdió sus piernas luego de activar de manera accidental una mina en momentos en que adelantaba labores de erradicación de cultivos ilícitos. Voy a integrar, Daniel, hasta ahora a Emilio José Archila, él es consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Señor consejero, bienvenido a la noche. Jefferson, muy buenas noches y muy buenas noches a Daniel. Consejero, esta certificación que ha hecho los Estados Unidos al gobierno colombiano, al Estado colombiano en la lucha contra las drogas, ¿implica una obligación, un compromiso de Colombia para volver con la fumigación aérea? Bueno, digamos, las obligaciones del gobierno emanan de nuestra responsabilidad con el pueblo colombiano. El narcotráfico es un flagelo muy complicado, con muchos eslabones, causa muchísimo daño. Lo que el presidente Duque ha enseñado en su política de ruta futuro es que tenemos que atacar absolutamente todos los eslabones, desde el lavado de activos, los precursores, los transportes, etcétera, incluidos los laboratorios y la materia prima del principal de los narcóticos, que es la cocaína. En esa medida es una responsabilidad nuestra principalmente con el pueblo colombiano, pero también con el mundo, de ser parte de este combate al narcotráfico, y en esa medida reducir el número de hectáreas, quitarle la materia prima a los narcotraficantes es una de las labores que tenemos que acometer. Obviamente los Estados Unidos en su proceso interno tiene en cuenta un montonón de factores, y este es uno de los factores. Muy posiblemente se habrá tenido en cuenta que el presidente no solamente lo haya dicho, sino que esté tomando los pasos para poder contar con las distintas instrumentos que existen para poder reducir y ojalá algún día eliminar los cultivos de coca de nuestro país. Daniel, en el memorando el presidente Donald Trump reconoce los esfuerzos que ha hecho el gobierno colombiano para reiniciar un programa de erradicación aérea y que se ha dirigido por Colombia. ¿Hasta dónde cree usted, Daniel, que esta certificación que hace los Estados Unidos implica un compromiso, una obligación del Estado colombiano para volver con la aspersión aérea? Pues yo creo que el compromiso es claro y es tácito, y yo creo que en el respaldo político y en el espacio estratégico el respaldo es muy importante. Aquí la pregunta que queremos hacernos o debemos hacernos es, en materia presupuestal, es cuál es el nivel de respaldo en el ámbito presupuestal, es cuál va a ser la propuesta del presidente Trump o del Partido Republicano de pedirle apropiaciones al Congreso de los Estados Unidos para respaldar esa iniciativa en Colombia. La aspersión aérea no es barata, es un programa que puede costar entre 200 y 300 millones de dólares por año, es decir, bordeando casi el billón de pesos, y todavía no está claro es cuál va a ser ese aporte.
En los años anteriores, cuando el programa dependía de los Estados Unidos, ellos asumían la mayoría de estos recursos. Colombia ponía la seguridad en tierra, que significa, de todas maneras era significativamente costosa. Ahora yo tengo, y he revisado este tema, yo tengo mucha incertidumbre de cómo se van a cubrir estos gastos y cuál va a ser no solamente el respaldo político, sino el respaldo presupuestal desde la Casa Blanca para respaldar estas iniciativas. Recordemos, pues, en los años del Plan Colombia, los gastos de la cooperación bilateral en materia antinarcóticos, había años que estaban entre los 1.000 y los 800 millones de dólares. Y en los años anteriores estamos en un rango entre 250 y 350 millones de dólares. Entonces, el gran desafío del presidente Duque es que tiene un problema igual de grande que el que existía en Colombia antes del Plan Colombia, pero no tiene los mismos recursos con que contamos para el Plan Colombia, que son los recursos de cooperación de Estados Unidos y los recursos que venían por impuesto al patrimonio en Colombia. Señor Archila, ¿qué implicaciones hubiese tenido en Colombia que el fantasma de la desertificación se hubiese convertido en una realidad? Fuentes cercanas, pues, al programa La Noche, e incluso también lo escuchamos en la misma voz del presidente Donald Trump, venían cuestionando bastante fuerte los resultados que a juicio del gobierno estadounidense no eran positivos en la lucha contra los cultivos ilícitos, específicamente en los territorios. ¿Qué implicaciones hubiese podido llegar a tener la posibilidad de que no se hubiese dado esta desertificación? Bueno, Jefferson, esa certificación se da más o menos en las mismas épocas todos los años. Nosotros recibimos la nota del año pasado con una inmensa preocupación. Era una nota que correspondía a la política que se venía implementando antes de que llegáramos a la administración. El presidente Duque, muy recientemente llegado a la presidencia, expidió la política de paz con legalidad, que es la política de implementación de los acuerdos. Ahí lo mismo que se hizo después con la política de ruta futuro, que es la de combate al narcotráfico, se señaló que se iban a utilizar todos los instrumentos para combatir los cultivos de coca, incluido el de sustitución voluntaria, que es el que está a mi cargo. Durante todo el año hemos estado en comunicación muy cercana con las distintas autoridades en los Estados Unidos que colaboran con Colombia en el tema de antinarcóticos, por lo menos en lo que durante ese tiempo me transmitieron a mí, en lo que corresponde a los programas que yo coordino. Siempre hubo una conclusión de parte de los norteamericanos de que ese era un enfoque correcto, que estábamos haciendo lo que se debería hacer. Luego, independientemente de algunas manifestaciones públicas del presidente Trump, en algún momento yo no sentí que hubiera ese nivel de preocupación. Lo que sentí es que progresivamente estábamos generando mayor tranquilidad. Ahora, una desertificación pues tiene unas consecuencias previstas no solamente en la legislación interna norteamericana, no solamente respecto de los programas y de quienes estamos responsables de los programas de combate al narcotráfico, sino del país en general, lo cual hace muy difícil el relacionamiento empresarial, el relacionamiento turístico, las relaciones comerciales, ciudadanas con los familiares de quienes viven en los Estados Unidos. Hubiera creado un serio problema. Daniel, ¿el fantasma de la desertificación estuvo latente, estuvo presente para el actual presidente colombiano Iván Duque? No, yo creo que este presidente desde el principio mandó un mensaje claro a Washington de búsqueda de respaldo, de revisar algunas estrategias y también mandó un mensaje de sus limitaciones y de la necesidad de trabajar conjuntamente. Entonces yo creo que esta administración manejó este tema mucho mejor. Yo creo que el fantasma de la desertificación fue fuerte hace 2 o 3 años y la principal razón por la que Colombia no fue desertificada durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando la coca estaba disparada y cuando había muchas preguntas sobre el rol de las FARC en este proceso de sustitución, o había muchas cosas, fue gracias a la decisión de que el vicepresidente de Colombia era el general Óscar Naranjo y él manejó directamente esta relación con Washington
y por su credibilidad, por su nombre, creo que fue él el que logró apagar ese incendio en ese momento y lograr que el tema se lograra extender y llegar a este gobierno en unas condiciones que pudieron haber sido mucho peores. Pero concuerdo perfectamente con Emilio, estas consecuencias de certificar a un país no es un problema para un presidente, es un problema para todos los ciudadanos, es un problema para los empresarios, es un problema para las personas que viajan a los Estados Unidos, que buscan visas, que tienen sus familiares allá o acá. Afortunadamente esto no pasó y sería un costo enorme en la credibilidad y en la institucionalidad colombiana devolvernos a los escenarios que tuvimos entre 1994 y 1998 cuando fuimos sistemáticamente desertificados. Daniel, para finalizar en este bloque, ¿fue una decisión geopolítica también, teniendo en cuenta que una desertificación de Colombia hubiese sido un triunfo para Nicolás Maduro, tal y como lo consideran algunos? No, sin duda, y aquí pesa mucho ese factor y yo creo que eso es algo que no se genera gratis, eso es algo que depende de las relaciones diplomáticas y del alcance del trabajo que hizo la Cancillería y es un mensaje del gobierno de los Estados Unidos desertificando a su principal aliado en la búsqueda de la estabilización regional, sería un mensaje geopolítico perverso y yo creo que ese balance entre los resultados antinarcóticos y otros aspectos de la política, de la geopolítica de América del Sur fueron fundamentales para esta decisión. Daniel Rico, director de ese análisis, politólogo e investigador en temas relacionados con economías criminales y desarrollo rural. Muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Jefferson, un saludo para toda la audiencia y a Emilio, un saludo y que ojalá el programa de sustitución siga con la misma fuerza y empeño que hemos visto en estos meses. Muchos éxitos a todos. Gracias. Gracias, Daniel. Vamos a una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Después de alcanzar la cifra más alta en la historia, la siembra de coca en Colombia se estancó y tuvo una ligera reducción del 1,2%. Mientras al cierre del año 2017 se contabilizaron 171.000 hectáreas de coca cultivadas, al cierre del año 2018 se registraron un total de 169.000 hectáreas. Esas son las cifras que publicó el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Celebró que la tendencia al incremento de la coca que inició en el año 2014 se haya interrumpido. El organismo internacional reveló que la disminución de este tipo de cultivos ilícitos se concentró en Putumayo, Guaviare, Chocó, Meta y Nariño. Sin embargo, este último continúa siendo el departamento con el mayor número de siembras de coca, con un total de 41.903. Muestra que por primera vez en prácticamente 7 años se quebró esa tendencia de crecimiento exponencial. La ONU también señaló que los departamentos que registraron un aumento de este tipo de siembras ilícitas son Bolívar, Norte de Santander y Cauca. El informe revela que en 22 departamentos se sigue concentrando el mayor número de hectáreas de coca. 97% de los cultivos de coca están en los mismos territorios que en el año 2017. Un dato preocupante es que el 47% de los cultivos se concentra en las zonas de manejo especial, tales como resguardos, zonas de reserva forestal y consejos comunitarios, mientras que el 5% de los cultivos ilícitos están sembrados en parques naturales. Paradójicamente, a pesar de la leve reducción de 2.000 hectáreas en junio pasado, el mismo organismo había revelado que la producción de cocaína aumentó pasando de 1.058 toneladas en 2017 a 1.120 en el año 2018, es decir, menos cultivos, pero más cocaína. Estamos con los protagonistas de la noticia. Vuelvo con Emilio José Archila, él es el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Consejero, hay dos parámetros, dos documentos, dos informes que fueron previos a esta decisión que toma el gobierno del presidente Donald Trump. El primero de ellos, el informe de la Casa Blanca. El segundo, el documento que ha emitido la Oficina contra las Drogas y el Delito de la Organización de Naciones Unidas. En ambos documentos queda de manifiesto que en el 2018 disminuyeron levemente los cultivos ilícitos en Colombia, pero esa no fue la noticia fue que se quebró esa tendencia al alza que en los últimos 7 años, ese crecimiento que habían tenido en los últimos 7 años los cultivos ilícitos en Colombia.
Dentro de esta estrategia integral, señor consejero, ¿qué importancia tiene la certificación que da los Estados Unidos? ¿Cuál es el aporte en términos reales? ¿Qué va a cambiar para que se consolide aún mucho más esa lucha contra los cultivos ilícitos y para que estas cifras de hectáreas cultivadas realmente disminuyan? Gracias, Jefferson. Nuevamente y muy buenas noches otra vez. Es un mensaje positivo, digamos. Los tres documentos que usted acaba de referenciar, todos van exactamente en la misma línea de validar que la estrategia del presidente Duque de utilizar todos los mecanismos a nuestra disposición para combatir el número de hectáreas es la correcta. Esto es utilizar la erradicación forzosa, mantener la sustitución voluntaria y obviamente donde sea apropiado y una vez se cumplan los requisitos previstos por la Corte Constitucional, inclusive la aspersión. En lo que hace a la sustitución voluntaria, que son los varios programas que yo coordino, el mensaje es uno adecuado. Una parte importante de nuestra alianza con los Estados Unidos, que es un poco menos visible, tiene que ver con la comercialización de los productos, con la posibilidad de que las familias que están saliendo de los cultivos de la coca y con el apoyo del gobierno se estén dedicando a nuevas alternativas. Necesitamos que esos productos tengan comerciabilidad. Varios de los que estamos trabajando recientemente con fortaleza tienen que ver con el cacao y el café, y en la medida en que tengamos los mercados abiertos para esos productos, para esas familias en un mercado tan importante como el de los Estados Unidos y que no se generen las trabas tan complejas que se derivan de la desertificación para el ámbito comercial, ese sigue siendo una buena noticia adicional. Señor Archila, dentro de la sustitución voluntaria hay un faltante, una preocupación en las poblaciones, en las comunidades, y tiene que ver con los presupuestos, con el dinero para financiar estos programas de sustitución voluntaria, que consisten en entregarle al campesino otras alternativas para que se dedique a cultivar cosas distintas a la hoja de coca, productos agropecuarios, y que también tenga quizás esas carreteras, esas vías, para que ese producto pueda salir de las regiones y sea competitivo cuando se enfrente con otros productos cultivados en otras regiones o inclusive en otros países. Desde esta perspectiva, ¿hay aporte económico? ¿La certificación implica aporte de recursos para este tipo de programas? Bueno, implica que las distintas agencias de los Estados Unidos pueden seguir trabajando con nosotros sin las restricciones que se derivan tanto para ellos como para nosotros de una desertificación. Y permítame llamar la atención respecto de varios puntos en ese sentido. Uno es, nosotros también estamos preocupados con la parte presupuestal. Entendemos que recibimos un reto inmenso de cara a la implementación, no solamente en lo que tiene que ver con sustitución voluntaria, sino con el desarrollo de las zonas más afectadas por la pobreza y la violencia, que normalmente coinciden unas y otras regiones. Hemos hecho unos esfuerzos muy grandes en el presupuesto colombiano para poder conseguir recursos para el desarrollo de los PEDETs, que es como se llaman las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza, también para conseguir los recursos para cumplirle a las familias que están dentro del proceso de sustitución voluntaria. Ahora, ayuda mucho que la política de paz con legalidad, la política de implementación del presidente Duque sea una política tan coherente en temas prácticos como que hace más o menos un mes y medio, 2 meses, vino el administrador de USAID, él personalmente, a anunciar que va a seguirnos apoyando con alrededor de $160 millones, y ese día el administrador elogió mucho la política de paz con legalidad, dijo
dijo que una parte muy importante de esos recursos era para alinearse exactamente con las políticas con las que nosotros estamos llegando a los territorios, y durante estos 2 meses hemos visto esa alineación de parte de los representantes de USAID en Colombia, entre otros muchos dentro del programa de Formalizar para Sustituir, que es un programa nuestro, un programa muy poderoso en el que le entregamos la titularidad de la tierra al campesino a cambio de que deje de cultivar coca. Pues señor Emilio José Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, muchas gracias por habernos acompañado analizando esta importante decisión que toman los Estados Unidos de mantener la certificación a Colombia como uno de sus principales aliados y colaboradores en la lucha contra las drogas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jefferson, y una feliz noche para todos los televidentes. Feliz noche, doctor Archila. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Todos nuestros televidentes hemos llegado a la parte final. Yo los invito a que visiten nuestra página web, NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, @La Noche, NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.